Nos encontramos en una semana en la cual para la fe cristiana alrededor del mundo se recuerda acerca de Jesús, de su sacrificio, de su resurrección, comenzando desde su entrada triunfal en Jerusalén, que se lo conoce como el Domingo de Ramos. Pero la pregunta que surge al decir estas palabras es: ¿qué hace que Jesús sea diferente a todas las otras personas que fueron crucificadas? ¿Por qué es tanta relevancia el que Jesús haya sido crucificado? Bueno, eso y más vamos a ver en medio de este mensaje. Así que comencemos. Este hombre llamado Jesús está rodeado de una serie de eventos y acontecimientos que hicieron pensar a muchas personas a su alrededor quién realmente es este hombre. Incluso muchas personas se decían: ¿acaso este no es el hijo de José? Sus enseñanzas y su actuar incluso causó la furia de los religiosos de la época, e incluso llegaron a verlo como un gran enemigo a vencer, y no tenían otra forma más que vencerlo que matándolo. Les animo a que me acompañen en oración en este tiempo para que sea el Señor dirigiendo lo que hoy vamos a escuchar. Oremos. Padre, te agradezco por este tiempo y por la oportunidad que nos has dado de reunirnos una vez más para escuchar y aprender de tu palabra. Te pido, Señor, por quienes están escuchando este mensaje, para que hables tú mismo a sus corazones y que puedan poner en práctica cada palabra que sale de tu boca, Señor. En el nombre de Jesús oramos, pidiendo la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar este mensaje diciéndoles que el año pasado, en medio de la pandemia, para estas fechas, junto con mi hermano Guacho, hicimos unos videos, los cuales les vamos a dejar en la descripción, en los cuales, en un video que tuve el privilegio de compartir una enseñanza con ustedes, se habló acerca de la última noche de Jesús, la oración en Getsemaní, las horas de agonía y sufrimiento que pasó. Y nuestro hermano Guacho tuvo la oportunidad de predicar también con respecto a las 7 palabras que Jesús mencionó en el momento de su crucifixión, mientras estaba en la cruz antes de morir. Entonces esos links los vamos a dejar aquí en la descripción para que usted también pueda ver este contenido que ya se ha explicado. Entonces ahora sí, continuemos. El primer punto de este mensaje le he llamado sentenciado. Vamos a hablar un poco acerca de esta sentencia que le fue puesta a Jesús. Después de haber orado en el Getsemaní, se presentó una gran turba que iba dirigida por Judas. Cuando habla acerca de esta gran turba en los evangelios, se habla de que eran bastantes hombres, para ser más específicos, soldados romanos, e incluso otras personas con piedras, palos y espadas, para tratar de capturar a Jesús en este momento que él se encontraba orando con sus discípulos. Recordemos estas escenas en el huerto de Getsemaní, y trataron de encontrar esta oportunidad para aprenderlo a Jesús. Es necesario también recordar que Jesús ya había hablado con sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén para padecer en manos de los principales sacerdotes y ancianos. Por favor, recordemos este versículo en Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este pasaje es de suma importancia recordarlo, porque nos lleva a entender que Jesús no le tomó por sorpresa las cosas que empezaron a acontecer. Recordemos que Jesús es el Dios eterno, y en la sabiduría que tiene, pues él ya sabía los acontecimientos que pasarían. Por eso les advierte a sus discípulos y les dice: discípulos, quiero que sepan que es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque allí voy a ser acusado por los principales sacerdotes, voy a padecer en sus manos y voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Jesús habla con sus discípulos acerca de esto. Y esto comienza desde la entrada triunfal en Jerusalén, que tuvimos la oportunidad también de meditarlo este día domingo en la congregación, de cómo esta entrada triunfal realmente es triunfal, porque Jesús está declarando públicamente que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Mesías prometido, que Él es ese Cordero de Dios enviado por el Padre para poder morir por el pecado de todos nosotros.
Por eso es que en el video que le dejamos en la descripción de la última noche, usted va a poder ver la agonía de Cristo, porque Él sabía las cosas que iban a acontecer y empezó a tener una agonía profunda, no solamente por los azotes y el castigo físico que recibiría por los romanos, sino también por ese choque o impacto emocional que tendría Jesús y de manera espiritual al desconectarse por unos instantes, algo que es incomprensible para nuestra mente, en su comunión y eternidad con el Padre, ya que Jesús, al estar en una cruz, pues estaba cargando con el pecado de todos nosotros, y Dios no puede tener relación con el pecado. Y eso y más lo van a tener explicado en este video de su última noche. Por eso quisiera que me acompañen ahora a Mateo 26, versículos 55 al 56. Mientras Jesús ya había terminado de orar, o estaba orando, en los evangelios se nos relata de esta manera, dice que llega una turba, una gente haciendo bulla con palos, con espadas, con piedras, para tratar de prender a Jesús. Y Mateo 26, 55 al 56 nos dice que en aquella hora dijo Jesús a la gente, a todos los que se encontraban ahí: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús, en esta porción, en estos dos versículos que estamos viendo, está hablando acerca de cómo las personas lo veían a Él. Jesús les dice: ustedes me tuvieron en las sinagogas, me tuvieron en las plazas, me tuvieron en las calles, y ustedes no reaccionaron así contra mí. Pero ahora vienen a mí como si yo fuera un ladrón, como si fuera una persona peligrosa. Y Jesús obviamente está diciendo esto para que las personas se den cuenta de la actitud que están tomando. Pero se acercaron a Jesús con todo esto que ya lo leímos y empezaron a tomarlo. Dice que lo aprendieron. Los evangelios relatan que hubo un altercado entre uno de los discípulos antes que huyan, que le cortó la oreja a otro soldado. Y esto se relata más en los evangelios, pero lo tomaron a Jesús para llevarlo ante Caifás, para un supuesto juicio. ¿Sabe por qué digo un supuesto juicio? Porque esto ya estaba programado, esto ya estaba dicho. Jesús no estaba yendo a una corte para apelar su inocencia ante los cargos que se le acusan. Esto ya estaba amarrado, por así decirlo, esto ya estaba pactado entre los sumos sacerdotes y principales allí, porque esto ya estaba dicho. Fíjense lo que dice Juan 11, del versículo 47 al 53. Que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Esto que estamos leyendo es mucho antes de estos acontecimientos. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Sí, hermano, sí, amigo. Desde Juan 11 se nos relata de que los principales sacerdotes, los fariseos, ya estaban decididos a acabar con la vida de Jesús porque en él veían una amenaza. Y si ustedes se dan cuenta, ellos temían algunas cosas. Fíjense en el versículo 48. Ellos temían que crean en Jesús. Ellos temían que los romanos vengan y que destruyan el lugar que tenían, el templo y toda la nación, que haya más opresión. Ellos tenían estos temores y a Jesús lo veían como una gran amenaza que iba a ser aquel que influye en que todas estas cosas puedan pasar. Además, fijémonos lo que dice Mateo 26 del 59 al 61, que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio estaban buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Cuando Jesús lo aprenden en aquella noche, ya madrugada, y lo llevan donde el sumo sacerdote, donde los principales sacerdotes, ante un concilio, lo que estaban haciendo ellos era tratando de ya definir delante de Jesús y público ante todos ellos, de que realmente lo iban a sentenciar a muerte. Esto no era un juicio en el cual Jesús podía hablar y decir: bueno, yo soy inocente, por favor dejen de hacerme esto. Nosotros vemos aquí que esto ya estaba confabulado, que ellos ya habían decidido matarle. Y aun si Jesús abría su boca tratando de defenderse, eso no iba a servir en este juicio, porque ellos ya habían tomado la decisión de matarlo. Esto es de suma importancia, ya que la Escritura también nos demuestra de que como cordero fue llevado al matadero y él enmudeció y no abrió su boca. O sea, Jesús quedó callado ante estos falsos juicios que estaban haciéndole, porque todo esto era necesario para que se cumpla la voluntad del Padre, para poder manifestar la maldad del hombre que habita en el corazón de cada persona que habita en esta tierra, y para enseñarnos cuán malos y perversos podemos ser, que aún viendo señales, prodigios y teniendo la palabra misma de Dios, nosotros podemos rechazarla, hacernos a un lado y decir no, cegarnos en nuestro propio entendimiento y sabiduría y hacer a un lado al mismísimo Dios. Y en este momento quisiera que usted piense cómo usted está reaccionando ante Jesús. Usted está siendo como los principales sacerdotes, como los ancianos, diciendo desde ya: no, yo no quiero a Jesús, no me quiero acercar a Él, prefiero que esté lejos de mí. Pues estas personas procuraron matarle y al final lo lograron. Pero usted, ¿cómo está reaccionando ante Jesús? Ante las palabras de Jesús. Por favor, le animo a que medite mucho en esto que le estoy diciendo, porque todos estos acontecimientos, este juicio ante el sumo sacerdote, ante los principales sacerdotes, pasaron en la noche. Pero no solamente pasó esto, sino que desde estas escenas comenzaron a agredir físicamente a Jesús. Le escupían el rostro, le daban puñetazos, le abofeteaban y hasta se burlaban de él, diciéndole a Jesús: profetízanos pues, ¿quién fue el que te golpeó? En otros evangelios nos dice que le vendaron los ojos y empezaron a golpearlo. Y se le burlaban diciendo: vamos, profetízanos. Una vez terminado esto, el interrogatorio, diciéndole: tú eres el Hijo de Dios, dinos si tú realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús diciéndole: tú lo has dicho. Enardecidos, con coraje, lo llevaron a la mañana siguiente ante Poncio Pilato, quien era el gobernador de la nación. Y ante este juicio, con Poncio Pilato viendo los cargos y escuchando aún las razones de los fariseos, los principales sacerdotes, él dice: yo no encuentro nada en este hombre, yo realmente no encuentro nada. Así que yo creo que este hombre tiene que ser juzgado es por otra persona. Y Jesús fue enviado ahora ante Herodes para tratar de ver qué juicio le daban ahí. Los fariseos, los sumos sacerdotes, pues lo llevaron ahora ante Herodes. Y Herodes dice prácticamente lo mismo: yo no encuentro motivo de muerte o de condenación en este hombre. Y otra vez lo llevan a Jesús ante Poncio Pilato. Todo esto usted lo puede leer en los evangelios en más detalle. Por cuestión de tiempo lo estoy contando de esta manera. Poncio Pilato tenía la costumbre de soltar a una persona en el día de la fiesta. Él tenía la costumbre de soltar a uno de los malhechores que estaba en la cárcel, quien quizás pasando el tiempo pues iba a ser crucificado. A veces eran encarcelados y salían en un tiempo y cometían otra cosa, pues iban crucificados inmediatamente. Mateo 27, del 19 al 23, nos dice que estando él sentado en el tribunal, está hablando de Poncio Pilato, su mujer le mandó a decir, y fíjense por favor en estas palabras: no tengas nada que ver con ese justo, haciendo referencia a Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que se pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos gritaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y la gente ya no respondía nada, sino que decía:
sea crucificado. Y empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Quiero que en este punto, amigo, hermano, que estás viendo el mensaje, nos fijemos en varias cosas. Primero, la determinación de Cristo. Él sabía todo esto que iba a pasar, que iba a ser injuriado, le iban a levantar falso testimonio, iban a mentir acerca de él, pero él se determinó a cumplir la voluntad del Padre. Y hasta este punto él ya había sufrido una agonía espiritual, él ya había sufrido en el huerto de Getsemaní, incluso por los acontecimientos que pasarían, pero ahora él los iba a experimentar en carne propia. Él ahora iba a experimentar ese sufrimiento en su propio cuerpo por primera vez. El sufrimiento físico de ser golpeado, escupido, burlado, una humillación que nunca antes había pasado el Cristo. Incluso horas después pasaría el sufrimiento más grande que pudo pasar, y fue el rechazo del Padre. Amigos, hermanos, en este momento, cuando está Poncio Pilato diciendo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritaba: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifíquenle. Me pongo a pensar mucho en cómo Jesús tomó el lugar de Barrabás. Cómo Jesús tomó el lugar de Barrabás. Hermanos, amigos, esto me pone a pensar mucho. Me deja inquieto y meditando al saber que Barrabás fue liberado para que Jesús fuera crucificado, para que fuera sentenciado. Pilato bien pudo haber dicho: no encuentro nada en este hombre, por favor déjenlo libre. Pero tanta era la presión que él tuvo que decirle al pueblo: pues ustedes qué quieren que haga, les pongo estas dos opciones. Y las personas se fueron por Barrabás. Y Barrabás era un malhechor, y la descripción la encuentran en los mismos evangelios que había hecho. Pero las personas prefirieron a este malhechor que al mismísimo Hijo de Dios, que al justo, que al perfecto. Y eso me pongo a pensar en cómo nosotros muchas veces somos así. Cuando se nos presentan dos opciones entre lo que realmente es bueno y lo que es malo, y cómo nosotros pues preferimos irnos por lo malo y no por hacer lo correcto. En este caso era la vida del mismísimo Hijo de Dios, y acá era la vida de un malhechor, de un hombre, pero Jesús no reclamó nada. Y esto es lo que me impacta, hermano. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y cuando pienso en Barrabás, pienso en cómo Barrabás representa a todos nosotros, nos representa en nuestro pecado. Y cómo Jesús, como cordero, fue al matadero, enmudeció y no dijo nada, y fue y se entregó. Jesús bien pudo haber dicho: ¿por qué me van a condenar a mí, que yo soy un hombre justo, no he hecho nada? ¿Por qué van a liberar a Barrabás, que él está recibiendo una condenación por los actos que ha hecho? No lo liberen a él, libérenme a mí. Pero el pueblo gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y por eso vamos al segundo punto de este mensaje, que le he llamado el crucificado. Cuando ya fue sentenciado Jesús, desde ese momento los soldados romanos comenzaron a sonarse los dedos y a preparar sus armas de tortura para empezar a golpear al que iba a ser crucificado. Los romanos tenían esta costumbre: flagelaban, golpeaban, escupían, atormentaban de manera física antes de crucificarlos, para que puedan tener una agonía antes de la crucifixión. Y Mateo 27, del 27 al 31, nos muestra un poco qué es lo que pasó después de que fue sentenciado y que la gente prefirió a Barrabás que a Jesús. Les dice: entonces los soldados, versículo 27, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, un lugar amplio, y se reunieron alrededor de él toda la compañía. Ojo que no está hablando de 2 soldados o de 3, está hablando de toda una compañía de soldados romanos. Dice que desnudaron a Jesús, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hasta este punto, después de lo que has leído, quiero que pienses en Jesús y su sacrificio. Un hombre justo sentenciado
una muerte injusta. La misma esposa de Poncio Pilato le dice: yo he estado soñando y sé que este es un hombre justo. Líbrate tú de la sangre de este hombre. Jesús comenzó a soportar golpes, azotes y humillaciones que van más allá de nuestra imaginación. La palabra que se encuentra aquí en este versículo, cuando dice escarnecer, habla acerca de burlarse de una persona de manera cruel, incluso con violencia, con la finalidad de humillarla y despreciarla. Los soldados romanos eran expertos en hacer este tipo de cosas y eran entrenados, y empezaron a hacerlo con Jesús. Estamos viendo en este momento, estamos leyendo acerca del Dios vivo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo humillado por pecadores, siendo humillado por manos pecadoras, por soldados romanos, por causa del odio, de la envidia, de los celos que causó Jesús al hablar de la verdad. Marcos capítulo 15, versículos al 29 al 32, nos dice que los que pasaban cuando ya Jesús estaba crucificado, después de haber pasado todo ese sufrimiento y ya estando en la cruz, que los que pasaban le injuriaban, seguían hablando mal de Jesús, estaban meneando la cabeza de un lado al otro diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate pues a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos pues y les creamos. Hermanos, amigos que estás viendo este mensaje, estas palabras, esta forma de humillar, esta forma de escarnecer a Jesús, no solo pasó en ese momento. Esas situaciones siguen pasando actualmente por aquellas personas que endurecen su corazón y dicen: no me importa Cristo. Por más que tú me digas que Él vino a sufrir por mí, que vino a tomar mi lugar, que vino a pagar por mis pecados, no me importa, no me importa. ¿Por qué no se salvó? ¿Por qué no hizo algo para que no lo mate? Esto y más son los argumentos que el mundo no solamente dijo en ese momento, sino que actualmente lo sigue diciendo. Y son corazones endurecidos que rechazan a Dios cuando escuchan la verdad. Por eso tú que estás escuchando, quiero hablarte y decirte: por favor, no endurezcas tu corazón. Si esto que estás leyendo ha causado algo en tu corazón, dale gracias a Dios y dile: Señor, ¿por qué está pasando esto en mí? ¿Por qué estoy viendo ahora tu sacrificio mucho mejor que antes? Ahora que lo estoy escuchando, ahora que lo estoy leyendo con mis propios ojos, con mi propia voz. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43 nos dice que uno de los malhechores estaban colgados con él, porque los pusieron a dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y les dijeron: si tú eres el Cristo, sálvate pues a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad injustamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, esto sucedió con uno de los malhechores que se encontraba al lado de Jesús. Mientras el uno se burlaba, mientras el uno seguía, aún estando crucificado igual que Jesús, seguía burlándose, hasta sus últimos momentos se burló de Jesús. El otro reconoció su condición y reconoció quién era el que estaba al lado de él, crucificado, y le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Con esta declaración, este hombre está reconociendo que Él es el Rey de los judíos, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta crucifixión de Jesús no está siendo en vano. Esta crucifixión de Jesús está siendo ese puente necesario para que el hombre pueda tener esa comunión con Dios. Este hombre, sin darse cuenta por completo, estaba reconociendo que solo Cristo era ese camino
para poder estar en ese reino. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en este hombre obró la fe, que es el llamado que quiero hacerle a usted quien está viendo este mensaje. Por favor, te ruego, cree en Cristo Jesús, cree en su sacrificio. Es un hombre justo, es el mismísimo Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debía ser sacrificado, debía ser muerto. Y como ya lo vimos desde el inicio, esto no le tomó por sorpresa a Jesús. Él ya lo sabía. Y Él le advirtió a sus discípulos que moriría, pero también les dijo que resucitaría. Y eso es lo que se va a ver el domingo. Hermanos, amigos, Jesús cuando murió, mientras estuvo en esa cruz, mencionó 7 palabras. Como les mencionaba, eso va a estar aquí en la descripción, en un link, para que puedan ver un poco más a profundidad estas 7 palabras que mencionó Jesús. Pero lo que quiero concluir en este mensaje es: Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó tu lugar. Pero para que eso sea efectivo en tu vida y en mi vida, necesito creerle. Necesito fe. El sacrificio de Jesús, la muerte de Cristo en la cruz, es el sacrificio perfecto y único para poder salvarnos de nuestros pecados, para llevar la vida que Él quiere que llevemos. Por eso es que Hebreos 10, versículos del 8 al 10, en la versión NTV nos dice que Cristo dijo, teniendo en una conversación con el Padre: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aunque la ley de Moisés lo exigía. Y luego dijo Cristo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Jesús anula el primer pacto para que el segundo pacto entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Hermanos, el sacrificio de Cristo, amigos, es de suma importancia para la vida, tanto para esta como para la venidera. Porque si tú crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, entonces verás la vida. Pero si tú el día de hoy, al escuchar de Cristo, lo rechazas, tengo la obligación, por amor, de decirte que lo que estás haciendo sobre ti es acumulando ira tras ira de Dios para el día del juicio. Por eso es que el día de la salvación es hoy, y necesitas escuchar que Cristo murió por ti. Cristo te ama, Cristo murió por mí. Necesito creerle y desde el día de hoy comenzar esa nueva vida en Él, porque esa es su promesa. Para eso Él murió en una cruz. Él no solamente murió en una cruz para que las personas lo recuerden después de 2000 años en películas, en videos, en cortos. Él murió en una cruz para poder salvarnos de nuestros pecados, para poder traer libertad a nuestras vidas de la esclavitud del pecado. Así que amigo, así que hermano, ¿qué decisión tomas tú? Si eres alguien que no conoce al Señor, te animo a que hoy puedas quebrantar tu corazón delante de Él y decirle: Señor, quizás no entiendo mucho acerca de este sacrificio, quizás no entienda mucho quién realmente eres tú, pero con lo que he escuchado hoy, yo sé que tú no viniste de por gusto a morir en una cruz. Tú lo hiciste por amor a mí. Tú lo hiciste para salvarme de mi pecado. Ayúdame a entenderlo y a reconocerlo. Y quiero esa nueva vida que tú tienes para mí. Y si usted, hermano, después de escuchar este mensaje, está como que sin nada, le animo a que por favor examine su corazón. Porque el sacrificio de Cristo es nuestro motor día a día de saber cuán pecadores fuimos, que llevó a que el mismísimo Hijo de Dios esté en una cruz sufriendo por mi pecado. Y todo ese sacrificio físico yo lo debería de pasar, pero Jesús lo pasó por amor, por obediencia al Padre y por amor a mí. Anhelo que este mensaje haya sido edificación para su vida. También en la descripción del video les dejaré un pequeño corto de 6 minutos en el cual se explica de manera científica para tener una mayor comprensión acerca de la muerte de Jesús. Espero que les sea edificación también. Así que acompáñenme a orar. Padre, te doy las gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, y
En tu perfecto plan has permitido que Jesús venga, Señor, a esta tierra, que nos muestre la vida que debemos llevar y que pueda ser azotado, Señor, golpeado y humillado, Señor, de maneras que ni nuestra mente la puede concebir. Y te agradecemos, Señor, porque es por gracia, Señor, que hoy podemos decirte Padre, que hoy podemos decirte Señor, porque ese sacrificio, Señor, nos dio esa comunión contigo. Por medio de la fe hoy podemos buscarte y hoy podemos llenarnos, Señor, de ti. Perdona nuestros pecados, llévanos cada vez más a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.